unas cosas que tienen que tener, unas funciones que tienen que tener satisfechas. Los mamíferos también tienen sus propias funciones que tienen que tener satisfechas. Los homínidos también sus propias funciones que tienen que tener satisfechas. ¿Sí? Un reptil, cuando ha satisfecho sus funciones, se siente pleno. Pero un mamífero, con esas funciones reptiles satisfechas, se sigue sintiendo miserable si no satisface sus propias funciones mamíferas. Porque él es mamífero. Si cumple el plano reptil, está bien, porque también le pertenece, pero tiene un piso más en la casa que limpiar. ¿Sí? Entonces vamos a explicar aquí, así por encima, las bases de los tres cerebros. La idea es llegar al mamífero, esa es mi idea. Este vídeo va a explicar cómo funcionar óptimamente como mamífero. Pero vamos a explicar un poco las bases de abajo, ¿no? De los reptiles vamos a tocar solo 3 puntos. Supervivencia ante todo. El reptil tiene que vivir de tal manera que la supervivencia sea lo primero. Lo más importante, que venga antes que todo, la supervivencia. La territorialidad. Eso es algo que también viene del cerebro reptil. La territorialidad viene del cerebro reptil. Un reptil tiene que funcionar de tal manera que sea territorial. Miren ustedes los dragones de Komodo, por ejemplo. La ley del más fuerte. Cocodrilos que viven en la misma charca, en el mismo río, en la misma... saben quién es el que manda ahí. No viven en comunidad como aquí somos como los mamíferos, no. Pero saben quién es el que manda ahí. Saben quién manda ahí. La ley del más fuerte. De hecho, se ve hasta serpientes comiéndose a otras serpientes. la famosa cobra reina. ¿Vale? Son bases que tiene que tener el cerebro reptil. Hay más, hay más. La reproducción, hay más cosas. Vamos a ver las bases mamíferas. Los mamíferos ya implementamos cosas más sofisticadas como los juegos. Los reptiles no es que estemos mal. Los reptiles ya estamos funcionando bastante bien. Los reptiles somos animales bastante completos. Pero los mamíferos sofisticamos más la cosa. ¿Sí? Los juegos. Tú ves a leones jugando con sus cachorros. Eso se ve. Hay juegos entre ¿vale? El juego ya es algo mamífero. El sistema límbico permite encontrar placer en el juego. El placer en el sexo. Los reptiles se reproducen por instinto, porque es la época de apareamiento, entonces la hembra está en celo y toca. ¿Por qué toca? Es la época de apareamiento, toca. Los mamíferos, en cambio, no tenemos normalmente época de apareamiento. Bueno, según la especie, según la zona donde viva, porque si vives en un clima que aprieta mucho, pues obviamente tienes que, tu especie que ha evolucionado en ese clima, ajustas el sistema reproductivo para la mejor época del año para traer al mundo a las crías, cuando hay alimento, cuando tal, cuando... Lo entendemos, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Pero ahora, si vives en una zona, si eres un mamífero que vive en una zona con un clima mejor, con más alimento, más tal, pues tu sistema reproductivo normalmente abandona lo que son las épocas de apareamiento, porque durante todo el año, casi todo el año, durante buena parte del año te puedes aparear. Entonces, las hembras entran en celo con la regla en los mamíferos que viven en una zona de buen tiempo. Con los reptiles, por muy buen tiempo que haga, hay una época de apareamiento. Los reptiles normalmente funcionan por época de apareamiento. Y es por eso que los machos montan a las hembras, porque es la época, porque está en celo, fin. En cambio, los mamíferos encontramos placer en el sexo. También lo hacemos por instinto y por reproducción, obviamente, porque seguimos teniendo un cerebro reptil dentro de nosotros. Tenemos que reproducirnos, es un instinto. Sí, pero tenemos una fase más encima de esto, que es encontrar placer en el sexo. ¿Sí? Bien. Ya no va por época de apareamiento, eso asimilémoslo. La hembra entra en celo en cuanto puede, en cuanto deja de estar lactante, vuelve a entrar en celo. En cuanto deja de ser lactante, vuelve a entrar en celo. ¿Vale? Y los machos siempre quieren montarla, siempre están ahí, la hembra buscando al macho y tal. Ya no es porque no, es que es la época de apareamiento, es esta época del año, hay que hacerlo ahora, por reproducirnos, por números. No es por números, es continuamente.
¿vale? Entonces entiende que ahí hay placer sexual. Y cuando se estudia el sistema nervioso de los mamíferos, de los leones, vamos a explicar que son tipos de mamíferos de los que hemos evolucionado, se ve que hay placer sensorial en el sexo, en el coito y todo el rollo. ¿Vale? Hay afecto, hay... ¿Sí? Bien. Lealtad grupal. Eso es otra cosa que tenemos los mamíferos. Lealtad grupal. ¿Bien? Lo que hemos dicho antes. Los míos primero. Viene otra manada de leones por aquí. Incluso hembras, ¿eh? Si se acerca una hembra al territorio de una manada de leones, las hembras de esta manada van a atacar a esa hembra invasora. Y son capaces de darle matarile incluso. Son capaces de darle matarile. Y puede ser una hembra que ayude a cazar, porque las hembras son las que cazan. Puede venir y ayudar a cazar más. Pero las hembras no quieren. No, tú no perteneces aquí, tú te vas. No vamos a compartir a nuestro macho contigo. No vamos a compartir a nuestro protector contigo. Búscate otro que te proteja. Este nos protege a nosotros. Ese territorio es nuestro. Generalmente las hembras, como son las que se quedan, suelen ser familia. Los machos son expulsados para que vayan a buscar su territorio, pero las hembras se quedan ahí, crecen ahí, permanecen ahí. Al final, en la manada, todas las leonas no, pero las leonas generalmente suelen estar emparentadas, muchas de ellas. Si no todas, muchas de ellas. Entonces, cuando viene una hembra extraña que no pertenece a ninguna de las familias del clan, de la manada, pues obviamente las hembras la rechazan. Tú no eres familia nuestra, tú no eres familia de ninguna de aquí, fuera de aquí. ¿Se ve? Entonces esa lealtad grupal. Pertenezco a este grupo. Y los que no pertenecen a mi grupo no tienen mi simpatía. ¿Sí? Eso es lealtad grupal. Bien. Luego está la empatía, obviamente. Ya sabemos que las neuronas espejo, todo el rollo, la empatía en los mamíferos. Eso no hace falta explicar la empatía. Sacrificio. Vamos a explicar esto. El sacrificio de los mamíferos. Un ejemplo de esto es el autoaislamiento por enfermedad o por muerte inminente. Cuando un mamífero está enfermo, ¿qué hace? Se aparta, ¿verdad? Normalmente, aunque viva en grupo, aunque sean leones, perros, lo que sea, cuando uno está enfermo, se aparta. Para que el grupo no tenga que cuidar de él. No quieren ser una carga para el grupo. Estoy enfermo, yo me aparto. Me voy a morir, me aparto y muero solo, en soledad. Me retraigo a un sitio donde esté solo yo y ahí muero tranquilo, o si estoy enfermo paso lo que tenga que pasar. Para no ser una carga, para que no estén ahí cuidando de mí. Me aparto y no molesto. ¿Sí? Eso es sacrificio por el grupo. Y se expresa de muchas otras maneras también. Pero... Bien. Con esto vamos a dejarlo de las bases mamíferas. Ahora vamos a pasar a las bases homínidas. ¿Vale? Bases sanas. Estamos diciendo bases para una conducta sana desde cada cerebro. ¿Sí? Vamos a ver si hay algo en los comentarios. Dime, Johnny Bravo, dime. A ver, hola, muy interesante el directo. ¿Cómo podemos vivir el mayor tiempo posible en el cerebro homínido? Pues vamos a esto vamos. Ahí dice Johnny Bravo, tradicional. Sé que te hacemos muchas preguntas, pero según tu opinión y a grosso modo, un psicópata vendría a estar en el cerebro homínido o en el cerebro reptil. Me gustaría tu opinión, me dice. Un psicópata vive en el cerebro homínido. Por excelencia. Un psicópata vive por excelencia en el cerebro homínido. El psicópata entiende muy bien las emociones de los demás. El psicópata puede imitar las emociones, puede llorar cuando toca, puede reírse cuando toca. El psicópata está muy conectado con lo que es el mundo emocional de su entorno. Pasa que su propio mundo emocional es con el que tiene conflicto.